Parecería que estas semanas han bajado un poco las noticias de la nueva serie de Harry Potter de HBO, pero me alegra decirles que no es así. De hecho, hemos estado recibiendo algunas entrevistas bastante interesantes de los actores de la serie, y una que me llamó muchísimo la atención fue una que le hizo Variety a Lux Pratt, quien interpretará a Draco Malfoy, en donde en muy pocas frases ya nos podría estar revelando muchísimo sobre cómo será este nuevo Draco Malfoy de la serie. Así que hoy quiero analizar muy a fondo esta entrevista, para ver si podemos descifrar cómo será la personalidad de este nuevo Draco Malfoy en la serie. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar cómo podría ser Draco Malfoy en la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Antes de entrar de lleno en esta entrevista, también quiero hablar antes de unas noticias bastante importantes que han estado saliendo estas semanas, y que creo que vale la pena resaltar para que todos se pongan al corriente. Para empezar, la serie de Harry Potter de HBO ya fue renovada oficialmente por HBO para su segunda temporada. Esto no fue una gran sorpresa, por supuesto, ya que desde que se anunció esta serie se dijo que sería un proyecto que duraría 10 años. Los guiones de esta segunda temporada también ya se habían comenzado a trabajar desde hace meses, y además ya se habían empezado a realizar los castings para el elenco, así que desde mucho antes de esta confirmación oficial, ya era prácticamente seguro que tendríamos una segunda temporada. Pero aún así es una muy buena noticia que oficialmente tengamos esta confirmación, incluso desde antes del estreno de la primera temporada esta Navidad, porque nos dice que simplemente HBO viendo en lo que están trabajando, y al ver la reacción de las personas ante el primer teaser trailer de la serie, que por cierto acumuló más de 227 millones de visualizaciones en 48 horas, más del doble del tráiler más visto de HBO y HBO Max en toda su historia, ahora sabemos que HBO sí está apostando todo en este proyecto y en su éxito. Y las buenas noticias no terminan ahí. Para todos los que estaban preocupados porque los niños crezcan demasiado rápido, parece que HBO no perderá nada de tiempo entre la producción de la primera temporada y la segunda temporada. Francesca Gardiner fue anunciada como showrunner de la serie desde que se anunció el proyecto, pero como todavía tiene que supervisar muchos aspectos de la producción de la primera temporada hasta su estreno en Navidad, HBO decidió promover a John Brown como co-showrunner de la segunda temporada. Él ha trabajado junto a Francesca Gardiner tanto en la serie Succession como en la primera temporada de la serie de Harry Potter, y además cuenta con múltiples premios BAFTA y Emmy. Estas son muy buenas noticias, porque eso significa que la serie no va a parar su producción, esperando a que todo el trabajo de la primera temporada se termine. Al contrario, van a seguir avanzando sin perder nada de tiempo, lo que asegurará que los niños tengan la edad correcta al verlos en la serie. Ahora, el único personaje que tal vez sí podría verse un poco más grande que sus demás compañeros es precisamente Lux Pratt, quien interpretará a Draco Malfoy, porque él es alrededor de 2 años mayor que el resto del elenco de los niños de la serie. Pero yo creo que desde los castings hicieron una excepción con él, y aceptaron que fuera un poco mayor porque por lo que hemos visto, parece que hará un excelente trabajo como Draco Malfoy, porque por lo que ha revelado en algunas entrevistas, da la impresión de que entiende muy bien a su personaje. Por cierto, si quieren conocer cómo es Draco Malfoy en los libros, les tengo muy buenas noticias. Para todos los seguidores de Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba gratis de 14 días en Storytel, usando mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, vamos a analizar esta nueva entrevista que le hizo Variety a Lux Pratt, en la que nos reveló bastantes cosas muy interesantes, que nos podrían dar una mejor idea de cómo será Draco Malfoy en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Para empezar, nos dijo que este nuevo Draco Malfoy será bastante diferente al Draco Malfoy que Tom Felton interpretó en las películas.
Sigue siendo muy Draco, pero le estoy dando mi propio toque. Definitivamente tiene más capas. Algo que suena bastante lógico, la verdad. Porque la serie, al tener mucho más tiempo para desarrollar la historia que las películas, tiene un margen mucho más amplio para desarrollar personajes secundarios como Draco Malfoy. Para que se den una idea, Draco apareció alrededor de unos 30 minutos en pantalla a lo largo de las 8 películas. Y únicamente 4 minutos y 15 segundos en la Piedra Filosofal, lo cual cuando lo escuchas así parece una verdadera locura, sobre todo por el gran impacto que tuvo este personaje en muchas personas. Todos terminamos amando la versión de Draco Malfoy de Tom Felton, por supuesto, pero lamentablemente él siempre tuvo una gran desventaja. Por más que entendiera a su personaje e hiciera un gran trabajo interpretándolo, es prácticamente imposible crear un personaje con mucho desarrollo y muchas capas en tan poco tiempo en pantalla. Pero ahora, como vamos a tener alrededor de 8 horas completas para adaptar únicamente el primer libro, sí vamos a tener el tiempo para que algunos personajes secundarios que no pudieron brillar tanto en la pantalla del cine tengan ahora mucho más desarrollo y lleguemos a conocerlos mejor, como será el caso de Draco Malfoy. Así que vamos a ver a un Draco Malfoy un poco más desarrollado, bastante diferente al Draco de Tom Felton y con un toque personal que le quiere dar Lux Pratt. Lux también mencionó que lo que hemos visto de la serie hasta el momento es prácticamente nada, si lo pueden creer. Esto fue lo que dijo sobre el teaser trailer de la serie. Me alegra que lo mantuvieran bastante minimalista y que no mostraran demasiado. Me gusta que haya sido tan rápido como un destello. Tengo muchas ganas de que la gente lo vea, porque es muy diferente a cómo era Draco en las películas. Esto por lo menos a mí me emociona muchísimo, porque yo pensaba que sí estábamos viendo demasiadas cosas en el teaser. De hecho, yo hice un análisis de como 1 hora de todo lo que vimos. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Pero parece que en realidad nos están revelando lo mínimo y que esta serie será mucho más grande de lo que parece. Lo que significa que nos esperan muchísimas sorpresas. Ya que sea Navidad, por favor. Aunque sí es verdad que a Draco Malfoy lo vimos solamente un segundo. Así que es verdad que todavía no sabemos mucho de cómo será su personaje en la serie, más allá de la apariencia física. Yo creo que por eso Lux mencionó que este tráiler había sido muy minimalista. Pero también es por eso que me emocionó mucho escucharlo hablar un poquito más de la personalidad que le dará a este personaje. Porque por lo visto suena a que será bastante apegado al Draco Malfoy de los libros. Fíjense en sus palabras. Draco es amado, pero tiene esta horrible y paralizante presión familiar. Nunca es del todo quien quiere ser, y no logra estar a la altura de las expectativas de su padre. Yo creo que es muy importante que Lux entienda esto al interpretar a Draco. Porque cuando salieron las películas muchas personas llegaron a comprender que Draco era un niño bastante incomprendido, maltratado por su familia y tan presionado que no tenía otra opción más que unirse a los mortífagos. Sobre todo por escenas como cuando Lucius lo golpea con su bastón, lo mucho que le afectaba la tarea de tener que matar a Albus Dumbledore, y las caras de horror que ponía prácticamente cada vez que estaba frente a Voldemort. Pero si nos vamos a los libros, podemos notar que Draco no era maltratado por su familia. Al contrario, era extremadamente amado. Aunque esto también le generaba mucha presión, como dice Lux. De hecho, para Draco, su padre, Lucius Malfoy, lo era todo. Era un hombre invencible, influyente, millonario e importante. Admirado por todos y con muchas conexiones en el Ministerio de Magia. Además, era alguien que le resolvía todos sus problemas. No te aceptan en el equipo de Quidditch, no te preocupes, le compraré escobas nuevas a todos sus compañeros. Es por eso que Draco imitaba mucho el comportamiento de su padre. Y por eso desde que llega a Hogwarts tiene una actitud bastante fría y una forma despectiva de hablarle a las personas que estaban fuera de su círculo íntimo, porque su padre trataba a las personas de esa manera. Así que si su padre decía que los sangre sucia no eran dignos, Draco pensaba que seguramente estaba en lo correcto, porque para él Lucius era un hombre muy sabio. Lucius por su parte siempre intentaba darle lo mejor a su hijo, porque lo amaba muchísimo. Sí,
pero también le inculcó que al haber nacido dentro de una familia mágica tan millonaria y respetada dentro del mundo mágico, y sobre todo de sangre pura, él debía ser alguien especial y mejor que los demás, porque los Malfoy eran superiores. Algo que Lux parece que está entendiendo muy bien. Ahora, esto no lo mencionó en la entrevista con Variety, pero en otra entrevista que publicaron los Golden Globes, Lux menciona que en la serie lo vamos a ver tal vez desde antes de que conozca a Harry Potter. Podremos verlo en casa y empezar a entender por qué es como es, e incluso quizás sentir un poco más de empatía por él. Esto tal vez va a hacer enojar a algunas personas, porque es verdad que en Harry Potter y la Piedra Filosofal nunca vemos a Draco Malfoy dentro de la mansión Malfoy. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No nos habían prometido que esta serie sería completamente fiel a los libros? ¡Están arruinando mi infancia! Tranquilos, porque sí existe una forma de ser fieles a los libros y al mismo tiempo agregar este tipo de escenas inéditas de la serie. Porque aunque en el libro no hayamos visto escenas de Draco en casa, en 2015 se publicó en Pottermore un artículo que ahora se puede encontrar en harrypotter.com que habla precisamente del punto de vista de Draco Malfoy a lo largo de los libros y que nos explica un poco más de la razón detrás de su maldad y de por qué tomó las decisiones que tomó a lo largo de la saga. Justamente ahí se reveló parte del pasado de Draco Malfoy antes de entrar a Hogwarts. Nos enteramos de que Draco creció como hijo único, dentro de una enorme mansión que le había pertenecido a su familia durante siglos. Desde que comenzó a hablar, sus padres le inculcaron que era alguien especial. Primero por ser mago, segundo por ser de sangre pura y tercero por ser parte de la familia Malfoy, una familia tratada casi como realeza dentro del mundo mágico. A Draco le tocó crecer en una atmósfera de remordimiento, porque toda su familia pensaba que estarían mejor posicionados si Lord Voldemort hubiera tomado el control de todo el mundo mágico. Lucius Malfoy incluso llegó a ser el segundo al mando de Voldemort durante la Primera Guerra Mágica, y claro que habría conseguido muchísimo poder con él, aunque a Draco se le recordaba que no podía expresar estas opiniones fuera de la familia, porque su padre podría meterse en problemas. De niño, Draco siempre se relacionó con los hijos de otras familias de sangre pura, y cuando llegó a Hogwarts ya tenía una especie de pandilla con otros hijos de ex mortífagos, como Theodore Nott y Vincent Crabbe. Y claro que durante todo ese tiempo, Draco escuchó historias del niño que sobrevivió. Muchos mortífagos pensaban que Harry Potter había sobrevivido porque era también un gran mago oscuro, Lucius Malfoy entre ellos, y que Harry Potter ahora era su segunda oportunidad de dominar el mundo. Es por eso que Draco, sabiendo que no estaba haciendo nada que su padre desaprobara, y con la esperanza de transmitir alguna noticia interesante a casa, le ofreció la mano a Harry Potter cuando se enteró que estaba en el expreso de Hogwarts. Sin embargo, desde el momento en el que Harry rechazó su amistad, y al darse cuenta de que ya había formado una amistad con Ron Weasley, quien pertenecía a una familia que los Malfoy odiaban, Draco entendió que las esperanzas de los ex mortífagos de que Harry Potter se convirtiera en el nuevo y mejor Voldemort eran completamente infundadas, y su enemistad comenzó desde ese momento. Como pueden ver, este contexto es muy importante para entender por qué Draco se comportaba así, y porque al principio intentó ser amigo de Harry Potter, algo que creo que podría enriquecer muchísimo a toda esta primera temporada. Entonces, mostrar una escena de Draco Malfoy en la mansión Malfoy en la primera temporada de la serie no es salirse del canon ni inventarse cosas. Al contrario, es aprovechar toda esta información que se publicó años después en Pottermore, en entrevistas o en material adicional, para aprovechar esas horas extras que tienen para contar la historia y darle más contexto y desarrollo a otros personajes secundarios que, a pesar de ser extremadamente importantes como Draco Malfoy, se quedaron con poco o nada de desarrollo en las películas. Por cierto, tengo todo un video completo explicando mucho más a fondo este tema, sobre la verdad detrás de la maldad de Draco Malfoy. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si les interesa aprender más y entrar en el debate sobre si debemos perdonar a Draco Malfoy o no. Pero como ya vieron, Draco no era maltratado por su familia.
Al contrario, era muy amado. Sin embargo, al venir de una familia muy prestigiosa y purista de sangre, Lucius, que siempre quería que su hijo fuera el mejor de todos, lo presionaba constantemente para estar encima de los demás. Y el hecho de ser opacado, por ejemplo, por alguien que consideraba una sangre sucia como Hermione Granger, claramente no era algo que le agradara mucho a Lucius en casa. Y esto es algo que parece que Lux está entendiendo muy bien. En este artículo también aprendemos que su enemistad con Harry Potter tampoco comenzó simplemente porque él rechazara su mano. La verdad es que Draco Malfoy también le tenía muchísima envidia a Harry Potter, porque al ser la persona más admirada y de la que más se hablaba en la escuela, esto chocaba directamente con todo lo que le habían dicho a Draco Malfoy desde que era un niño, que él era importante, una especie de realeza en el mundo mágico. Y por eso espero que agreguen estas ideas que su familia le inculcaba a Draco en la escena en donde lo veremos en casa, porque es algo extremadamente importante para toda la trama. Lo de unirse a Voldemort tampoco fue algo impuesto, como tal vez se podría entender por la película. Es verdad que Voldemort le dio a Draco la tarea de matar a Albus Dumbledore como castigo por el fallo de Lucius Malfoy al perder la profecía en el Ministerio de Magia. Pero la verdad es que Draco sí había soñado con unirse a Voldemort desde niño. Esto es algo que también podríamos ver en la serie según las palabras de Lux. En Pottermore aprendimos que Draco admiraba a su padre también por ser mortífago, y siempre quiso seguir sus pasos. Tal vez tuvo que unirse a Voldemort antes de lo que esperaba, pero ese siempre fue su objetivo. Sin embargo, pronto descubrió que seguir las órdenes de Voldemort era algo mucho más difícil de lo que había anticipado. Después de estar a punto de matar accidentalmente a otras 2 personas, los nervios de Draco comenzaron a fallar, y al no querer causar más daño a su familia, empezó a desmoronarse ante la presión. Es por eso que lo vemos sufriendo tanto en estas escenas, pero no es porque tuviera que unirse a Voldemort a la fuerza, más bien porque todas las ideas que tenía sobre sí mismo y sobre el mundo comenzaron a desintegrarse. Toda la vida había idolatrado a un padre que no tenía miedo de usar la violencia, y cuando Draco descubrió que sí tenía un rechazo hacia el asesinato, comenzó a verse a sí mismo como un fracaso, como una vergüenza. Es ahí cuando empieza a arrepentirse un poco, pero aún así, incluso en la batalla de Hogwarts hizo un último intento por capturar a Harry Potter y llevarlo con Voldemort, para devolverle a su familia su antigua posición y ganar más estatus bajo el reinado de Voldemort, porque su prioridad siempre fue su familia. Es por eso que aprender que vamos a ver a Draco Malfoy en casa desde la primera temporada es algo mucho más importante de lo que parece, porque con el simple hecho de poner una escena de Draco en la mansión Malfoy, donde se explique mejor lo que sus padres le decían sobre Voldemort, sobre Harry Potter, el siguiente mago oscuro, sobre la pureza de sangre y sobre cómo debía comportarse, nos va a ayudar muchísimo a entender a este personaje desde la primera temporada. Incluso este contexto nos va a ayudar a entenderlo mejor cuando lleguemos a las últimas temporadas, cuando todas las decisiones que llega a tomar son siempre basadas en su familia y en su estatus. Así que en lo personal, la posibilidad de ver toda esta información de este artículo de Pottermore dentro de la serie me emociona muchísimo, porque es extremadamente importante, aunque sí hay algo que me preocupa un poco de la respuesta de Lux. Él menciona que como veremos a Draco en casa, tal vez comenzaremos a sentir un poco de compasión por él. Y yo no quiero sentir mucha compasión por él. ¿Por qué? Porque creo que en las películas Draco recibió mucha más compasión de la que su personaje merecía en los libros. Sobre todo por esto que les mencionaba, que muchas personas pensaban que era maltratado por sus padres y que había sido obligado a unirse a Voldemort. Pero en mi opinión, y aquí ustedes tendrán la suya, al mostrar a Draco en casa en la serie, deberíamos de sentir más bien lo contrario. Entender que sí era muy presionado por ser superior a los demás, pero que al final del día su mayor sueño siempre fue unirse a los mortífagos, incluso después de descubrir que no disfrutaba matar. En la batalla de Hogwarts, él seguía queriendo entregar a Harry Potter a Voldemort.
simplemente porque quería que su familia recuperara su estatus y ganar todavía más prestigio bajo su reinado. Eso le importaba más que hacer lo correcto. Así que no, yo no quiero sentir compasión por Draco Malfoy, pero lo que sí quiero es entender mucho mejor a su personaje y entender por qué tomó las decisiones que tomó a lo largo de la saga. Así que por eso estoy emocionada por ver más de Draco en casa, para que las personas entiendan por qué Draco Malfoy no tuvo un arco de redención, porque en realidad nunca cambió y nunca quiso hacer lo correcto. Pero bueno, también es verdad que Lux tiene 14 años y que los guionistas seguramente le están presentando a este personaje como un niño que hace cosas malvadas, pero siempre con una razón detrás, porque esto lo va a ayudar a interpretarlo mejor. Aún así creo que eso es lo de menos. Después de todo, siento que Lux, a sus 14 años, sí está teniendo una lectura bastante correcta de cómo es Draco Malfoy de los libros. Escuchen de nuevo, Draco es amado, pero tiene esta horrible y paralizante presión familiar. Nunca es del todo quien quiere ser, y no logra estar a la altura de las expectativas de su padre. Todo esto es verdad. Draco no era maltratado, era amado, pero como su familia se sentía superior a todos, a Draco siempre se le exigía ser mejor que los demás. Por lo mismo nunca era quien quería ser. Más bien imitaba las conductas de su padre para ser como él. Y fíjense, por más que estudiaba y trabajaba duro en Hogwarts, siempre fue opacado por una sangre sucia, por un hijo de traidores a la sangre y por un chico que, a pesar de no estudiar tanto como él, seguía obteniendo miles de puntos al final del año para ganar la Copa de las Casas. Lo vencía una y otra vez en el Quidditch y derrotaba al mago tenebroso más temible de todos los tiempos una y otra vez, a pesar de ser un niño. Entonces sí, puedo entender por qué Draco odiaba tanto a Harry Potter. Y sí, tener el contexto de Draco Malfoy en su casa nos va a ayudar muchísimo a entender mejor a este personaje. No sé ustedes, pero esta entrevista me dio mucha esperanza de que sí vamos a ver por fin al Draco Malfoy de los libros en la serie, porque creo que Lux está entendiendo bastante bien la motivación detrás de su personaje. Y mi pregunta para ustedes es: ¿quieren sentir compasión por Draco Malfoy o prefieren ver a un Draco mucho más malvado en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse al canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer cómo será el trío de oro en la nueva serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.